Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a En sus palabras. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Sánchez, concejal de Estrategia del Ayuntamiento de Torrelavega. Muchas gracias por querer participar. Un placer. Me gustaría empezar la entrevista preguntándote qué es el acoso escolar. Bueno, yo creo que desgraciadamente todos hemos sufrido de manera cercana a alguien o algún suceso en el que se produce acoso, ¿no? En todas las facetas de la vida yo creo que se producen durante el transcurrir de toda la vida, pero sí que es cierto que el escolar es el que más te llega, ¿no? Porque ver a gente débil sufriendo y que está recibiendo una situación de maltrato psicológico y en muchos casos físico que es muy complicado, pues con los pequeños y con las pequeñas es con lo que más nos duele. ¿Cómo se ve el acoso escolar desde las instituciones? Se ve como un problema que hay que atajar, y se ve como un problema en el que debemos concienciar a todo el mundo para que se dé cuenta que esto sucede y para que se dé cuenta de que esto tenemos que acabar con ello, porque realmente es una situación muy compleja de poder determinar desde las administraciones una solución. Yo creo que es una solución más de la sociedad que de las administraciones, y también creo que las consejerías y los ayuntamientos debemos aportar, pero como te digo, si no conseguimos una concienciación de toda la sociedad es un problema que fácilmente tendrá solución. ¿Crees que es un problema invisibilizado? No, yo creo que de un tiempo a esta parte, ¿no? Es un problema bastante más reconocido, sabemos que existe, sabemos que está ahí. Saber que existe y saber que está ahí yo creo que se sabía desde siempre, pero es muy importante poner el nombre a las cosas, y yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que ya soy bastante más mayor que tú y tengo 46 años, para eso existía y nosotros lo veíamos en el colegio, en el instituto, siempre había los abusones y siempre había las personas que sufrían esos abusos. Pero sí que es cierto que el poner nombre a las cosas, el concienciar a la gente, el saber, abrir luz sobre el problema, pues va a facilitar que tenga una solución más cerca que lejos. ¿Crees que existen colectivos que pueden llegar a ser más vulnerables que otros a la hora de sufrir situaciones de acoso escolar? Sin duda, porque cuando existen colectivos que no soportan la heterogeneidad de las personas y de las sociedades, y que son propensos a no ser consecuentes con la realidad que vivimos, pues lo que pasa es que al final los más débiles o los que son o se les considera un poco diferentes, pues son los que más sufren, y eso no lo podemos permitir. ¿Consideras que los alumnos están suficientemente sensibilizados con las personas que son diferentes a ellos en distintas categorías, por ejemplo, que presentan algún tipo de capacidad especial, una discapacidad, o simplemente son diferentes por razones de género, etcétera? Creo que se está avanzando mucho en ese aspecto. Vivimos una sociedad en la que nuestros jóvenes están mucho más informados, en los que tienen mucho más sencillo el acceso directo a la problemática que existe, y por lo tanto considero que la gente está más sensibilizada, pero también es cierto que las cosas que han pasado toda la vida es difícil cambiar que pasen. Lo tenemos que intentar entre todos hacer que cambien, pero si no solamente hay que defender o proteger a esos sectores más débiles, sino que hay que atajar la problemática de esos sectores más incisivos o que son los que generan la problemática sobre los débiles. ¿Consideras que si el acoso escolar estuviese tipificado como un delito en el Código Penal, la incidencia de los casos reduciría drásticamente por miedo al castigo? No sé si castigar es la manera de acabar con las cosas. Yo creo que es mejor concienciar, informar y dar a conocer la problemática, y que sea la propia sociedad la que un poco señale a ese tipo de personas que realizan ese tipo de actos, ¿no?
Pero sí, no creo que hubiera ningún problema porque estuviera tipificado como delito. Yo creo que son unos años muy complicados, los años de la niñez y de la adolescencia, que te pueden quedar marcados para toda la vida, ¿no? Son unos casos que vemos que gente que no cambia a lo largo de su vida, y eso es muy complicado y desde luego no sé si lo erradicaría, pero podría ayudar. En los últimos años, con el avance de las redes sociales y del Internet en general, el acoso escolar ya no solo ha pasado a estar de manera tradicional en el colegio, presencialmente, sino que se va a casa a través del ciberacoso. ¿Crees que es un tipo de acoso que está incluso más invisibilizado o normalizado que el acoso tradicional? Yo creo que el ciberacoso, al cual yo como padre le tengo bastante miedo y estoy bastante sensibilizado con ello. Mis hijos, uno tiene 10 años y otro 6, están en ese periodo que empiezas a manejar las tablets y los ordenadores, ya que se han convertido se utiliza en el colegio, con lo que se ha convertido en una herramienta de uso diario, de uso frecuente. Y el problema de ese ciberacoso es que está más escondido, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, una vez que sale a la luz, se propaga como viralmente, y eso hace que sea bastante más visible. El problema es que no sé si estamos preparados como sociedad para el cambio drástico que hemos tenido, para la irrupción de las redes sociales, donde cada cual, sin ningún tipo de pudor ni medida, se pone un seudónimo y hace diferentes acciones, y creo que eso con el paso del tiempo nos iremos acostumbrando, y creo que será una asignatura pendiente, desde luego, el poder solucionar ese tema, porque es un acoso muy complicado entre esos grupos de WhatsApp que entre varios ponen a alguien en unos aprietos o en una manera de ser muy complicada. Pues creo que eso debemos acabar con ello. ¿Consideras que de cierta forma hay una falsa sensación de impunidad y de anonimato a la hora de lanzar mensajes de odio a través de redes sociales? Pero cada vez menos. Considero que sí, te doy en parte la razón, pero cada vez menos, porque sí que ya en eso ya está habiendo condenas y está habiendo seguimiento de ese tipo de acciones, ¿no? Hay casos que yo no voy a nombrar, pero que se han hecho famosos en este país por vídeos que se han mandado, por diferentes acciones, y las redes sociales y lo que es la red en general, que también en otro tipo de acciones delictivas se están siguiendo. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con un fortalecimiento brutal de la policía informática, y que sea una asignatura que tenemos que recorrer. Retomando un poco el tema del colegio, el acoso dentro del colegio, ¿consideras que sí, como has dicho antes, que con sensibilización y concienciación mejoraría de manera drástica las situaciones de acoso escolar y se podría intervenir en el caso de haberlos y disminuirían directamente? ¿Cómo crees que se debería hacer esa sensibilización? Bueno, con información y con trabajo conjunto de todos los grupos que tienen que intervenir, porque hay muchos actores que intervienen en estas circunstancias o en esta situación, ¿no? Están los profesores, están los alumnos, están también los equipos de dirección, está la consejería, están los propios ayuntamientos, incluso te diría hasta los conserjes de los colegios, que muchas veces son testigos de las cuestiones que pasan. Yo creo que colectivamente hay que trabajar en una visibilización, una concienciación, y trabajando en grupo esos aspectos. En otros aspectos, ¿no? Yo conozco muy bien el mundo del deporte, y en el mundo del deporte se están haciendo unas campañas bastante potentes de concienciación con todo este tipo de cuestiones, y creo que trabajando en equipo, trabajando en grupo, concienciando a la gente desde todos los puntos de vista, yo creo que se podrían hacer un esfuerzo grande en que esto fuera para adelante. ¿¿Consideras que de alguna manera muchos colegios actúan, pero muchos colegios no llegan a ver los problemas de acoso escolar? ¿Consideras que de alguna manera se sienten desprotegidos a la hora de intervenir ante un caso de acoso escolar?
Bueno, yo creo que los mecanismos están delimitados. El problema le has detectado bien. El problema es cuando no hay conciencia o cuando no se conoce el caso. Pero yo considero que se está haciendo un buen trabajo, o por lo menos se está haciendo un trabajo, un protocolo de seguimiento de los casos cuando hay conciencia de ellos. El problema es que a veces pues se llega tarde, ¿no? A veces el protocolo se pone en funcionamiento porque nadie lo ha detectado, porque la persona que lo ha sufrido no lo ha dado a conocer y se llega mucho o muchísimo tarde, pero sí que creo que las diferentes acciones o las diferentes administraciones relacionadas con la educación creo que son conocedoras del problema y que creo que están trabajando para erradicarlo. Uno de los problemas que se encuentra la mayoría de personas cuando siente, cree o conoce a alguien que está sufriendo acoso escolar es que no saben a dónde tienen que acudir para poder ayudarle. ¿Por qué crees que hay tan pocos medios desde, por ejemplo, las instituciones para ayudar a este tipo de casos, para intervenir en este tipo de casos? No estoy muy de acuerdo contigo en que haya pocos medios. Igual hay desconocimiento del camino que hay que recorrer. Yo creo que medios, si una vez que se ha detectado el problema, que como te digo, igual el problema es que a veces se detecta muy tarde, una vez detectado el problema yo creo que sí que hay medios. Lo que ocurre es que en las administraciones todas las cuestiones son muy rígidas, ¿no? Los que llevamos ya cierto tiempo con responsabilidades de dirigir concejalías, por ejemplo, como es mi caso, te das cuenta que la rigidez de la administración muchas veces no te permite ir a la velocidad que te gustaría, en cosas cotidianas, pero también en cosas graves. Entonces, se podría hacer más información sobre cuál es el camino que hay que recorrer después de detectar un caso, pero no creo que no se esté actuando bien en ese campo. Sí que, como te digo, y me gustaría reincidir, posiblemente había que trabajar más en detectarlo primero. Para ir finalizando, muchas gracias por estar con nosotros y haber contestado estas preguntas. Me gustaría saber, en tu opinión, ¿qué es el acoso escolar como Jesús? ¿Qué es el acoso escolar? Pues el acoso escolar es todo aquel sufrimiento psíquico, físico o psicológico que pueda sufrir un niño, una niña o incluso un grupo de niños o niñas por parte de otros que les producen unas secuelas incluso que te pueden durar muchos años, ¿no? Es el miedo a lo diferente, que creo que ahora ya hemos avanzado mucho en ello. Espero que eso acabe, pero sí que es cierto que es un aspecto de la vida que nos produce un sufrimiento bastante grande a todos, ¿no? A todos, sobre todo cuando te toca de cerca y eres consciente de la problemática que puede tener un niño o una niña sensible o débil sobre el resto del grupo, que el sufrimiento no tiene caducidad, el sufrimiento puede durar, pueden quedarte ahí secuelas que son muy complicadas de llevar, así que de verdad seguid por este camino desde la asociación y concienciarnos a todos de que esto es un problema que tenemos que erradicar, porque creo firmemente que es un problema social y que socialmente debemos acabar con él. Y para ya la última pregunta, que sea fácil esta. Sí, ¿cómo erradicarías tú, aunque sabemos que erradicar un problema social de este calibre es prácticamente utópico, el acoso escolar de los colegios? Yo creo que erradicar, como tú has dicho, es muy complicado, pero sí que realmente entiendo que mejor hay que minimizarlo. Y si somos capaces de minimizar el problema, de concienciar a la gente y sobre todo actuar no solamente sobre los que lo sufren, sino sobre los que acosan, yo creo que podemos lograr, por lo menos, no sé si erradicarlo, pero sí bajarlo bastante de intensidad. Muchas gracias por haber participado con nosotros.